Decíamos que está el coronel Patricio Aro, él es un experto en seguridad, y lo escuchamos ayer en una interesante entrevista donde opina, como algunos otros expertos con experiencia, valga la redundancia, que es necesaria la cooperación internacional para combatir el narcotráfico. A ver si lo entendí bien y lo escucho al coronel Aro para comenzar esta entrevista. Efectivamente, coronel, es como usted lo dice, hay que recurrir a la cooperación internacional, pero ¿a qué tipo de cooperación internacional? Gracias, Jimmy. Buenos días. Un saludo a Buenos todas días. las personas que escuchan las voces que se presentan en un café con JJ. En efecto, Ecuador está viviendo una guerra interna, una guerra que no es solamente ecuatoriana, no es solamente de Ecuador. Ecuador se ha involucrado en este conflicto internacional por convertir su territorio en el área de salida, en el callejón de salida de la cocaína producida por Colombia y por Perú. La posición geográfica del Ecuador que nos mantiene entre los dos países productores más grandes del mundo de cocaína, definitivamente nos involucra en una guerra que no solamente es nuestra. Y desde el momento en que esa guerra no es nuestra, necesitamos cooperación. Desde luego, la cooperación internacional para temas de seguridad es un elemento que está presente en todas las acciones de seguridad, de siempre. Es decir, la cooperación de los Estados Unidos con sus países aliados, por ejemplo, está dada después de la Segunda Guerra Mundial desde 1949 en varios paquetes de cooperación, en los fondos AIMED, por ejemplo, que son los fondos de instrucción y capacitación y adiestramiento militar, en las ventas internacionales de armas y también en la realización de maniobras. Los acuerdos entre los países en términos de seguridad también permiten realizar la cooperación a través del ofrecimiento de inteligencia o de información sobre acciones delictivas, especialmente en estos momentos en que el crimen internacional organizado se ha convertido en la amenaza para los países de la región y para los países del mundo. Por lo tanto, sí, la cooperación internacional es fundamental. Claro, es fundamental que, por ejemplo, el gobierno de Colombia, el gobierno de Perú y, por supuesto, gobiernos de otros países colaboren, por ejemplo, en materia de capacitación, en unos casos, control de fronteras en otros. Pero, por ejemplo, ¿cómo ve usted, coronel, el acuerdo, que no sabemos detalles, nadie sabe todavía los detalles, con una, digamos, empresa privada internacional de seguridad que se llama Blackwater, que ha participado fundamentalmente en conflictos bélicos y que asesoraría a las Fuerzas Armadas y Policía del Ecuador? La privatización de la guerra es un fenómeno recurrente y nosotros lo vemos desde el inicio de los conflictos armados. Recordemos que César, cuando regresaba de las alias, antes, durante y después del cruce del Rubicón, utilizó una cohorte germana como su guardia pretoriana, es decir, la presencia de mercenarios está allí. Y desde luego hoy es un fenómeno recurrente. Nosotros debemos recordar que la última noticia que tenemos de la existencia de ejércitos mercenarios que combate es del grupo Wagner que combatió en la guerra ruso-ucraniana. El grupo Wagner tuvo una participación conflictiva dentro de la propia contratación con Rusia, pues se sublevó o provocó una rebelión militar en contra del Ministerio de la Defensa ruso que le había contratado. Entonces, no es conveniente que la presencia de contratistas, no les llamemos mercenarios, de contratistas Correcto. que colaboran con la seguridad de los estados. Nosotros también tenemos ya tuvimos una experiencia que el gobierno del presidente León Febres Cordero contrató a un mercenario israelita para que capacite a las Rangasid Fuerzas era, ¿no? Armadas, y es Rangasid. Entonces, eso fue el peor error en términos de seguridad y de combate a las organizaciones que actuaban con violencia en la época del gobierno de Febres Cordero. Entonces, el fenómeno mercenario en un conflicto armado no es el tipo de cooperación que nosotros necesitamos. Yo he dicho desde hace algunos años ya, escribí un artículo que se tituló Más allá de la cooperación.
¿Qué es lo que yo propongo? Hacer un conflicto internacional, hacer un conflicto en que están involucrados los países productores, los países plataforma de salida o el país plataforma de salida, los países de tránsito y los grandes mercados, porque todos somos afectados por la amenaza que significa el narcotráfico, especialmente el narcotráfico de cocaína. Formar una coalición internacional. ¿Qué es una coalición? Una coalición no es otra cosa que un establecimiento de acuerdos de países que Ujú. buscan alcanzar un objetivo en común. Y ese objetivo común es precisamente eliminar o vencer a la amenaza que hoy constituye el crimen transnacional organizado o el crimen internacional organizado. Esta amenaza afecta a los países productores, afecta al Ecuador como país de salida, afecta a los países de la región. Ahora, Entonces, coronel, sí, sí, continúe, perdón. entonces, todos deberíamos conformar una coalición que terminaría el momento en que se cumple el objetivo. Esa coalición podría durar 15, 20 años. No, Claro, no es lo mismo que una alianza o lo mismo que la cooperación. Una alianza es permanente con así varios es. objetivos. La coalición es temporal. Claro. Ahora, explíqueme una cosa, coronel. Yo he venido repitiéndolo varias veces y sigo sin entender cómo es que en Colombia, lo he dicho tantas veces ya que hasta creo que es demasiado, pero es la realidad. Sabemos que en el sur de Colombia hay 250.000 hectáreas de coca sembradas y dicen que va a llegar con el paso del tiempo a 300.000. El gobierno colombiano supongo que lo sabe. Los controles en las fronteras, por más intención que haya, no son suficientes porque es un terreno escarpado o complicado. ¿Cómo que tenemos a un vecino que es prácticamente el que nos pone la droga en el Ecuador? Y por eso hoy Ecuador, según el embajador de Italia, exporta más del 70% de la droga que se vende en el mundo. Pero si la producen arriba, ¿por qué ni Colombia ni nosotros hemos podido hacer algo eficiente para poder cerrar, taponar esa frontera que, insisto, ya sé que es muy difícil, pero no imposible, creo, ¿no? Sí, la producción de coca es recurrente también y el incremento de los cultivos de hoja de coca en Colombia incrementa también la producción de cocaína en diferentes laboratorios que están ubicados tanto en la frontera colombo-ecuatoriana cuanto en la frontera venezolana. Ujú. Entonces, los países, los estados o los departamentos colombianos que generan cocaína, lo exportan de donde es la manera más fácil de salir, lo sacan a través del territorio ecuatoriano. Cuando un experto con el que analizábamos este tema en estos días decía, el problema es que se ha cerrado los puertos de salida en Colombia. Entonces se está militarizando, se están controlando los puertos de salida y los aeropuertos, pero no se está protegiendo la frontera. De alguna manera también dio a entender que hay intereses ocultos que permiten ese tránsito y esa salida, Ujú. porque el problema son los millones de dólares que genera ese tráfico ilegal de estupefacientes, especialmente de cocaína. Se puede inferir también, perdón, se puede inferir que ese incremento de la producción de cocaína en Colombia multiplica también los carteles criollos o han multiplicado también los Ujú. carteles criollos que hoy se disputan por territorio y están ya no solamente dando ayuda logística o apoyo, soporte logístico a Jalisco Nueva Generación o al cartel de Sinaloa, sino que a, al incremento general de esa producción y ese tráfico de estupefacientes. Entonces, al incrementarse la producción de cocaína en Colombia, se Ujú. incrementan también los grupos y vemos que el enfrentamiento Claro, entre ellos, los 22 muertos que hubo en Nueva Primavera, en Guayaquil, Prosperina. son definitivamente enfrentamientos por disputas de territorios que buscan prestar servicios a los grandes carteles que cada vez incrementan la producción y el tráfico de droga.
Claro, coronel, lo que entonces, con lo que usted dice que es un muy buen punto, ¿ah? Parece que es más complicado sacar la droga por Colombia y por lo visto es menos difícil por Ecuador, lo que implica el necesario control en los puertos para que, y por supuesto, el fortalecimiento de la UAFE para evitar, para controlar, para limitar el lavado de dinero, porque si los carteles están poblando el Ecuador, es porque aquí es menos complejo que hacer ese mismo trabajo en Colombia. Me parece que tiene lógica, ¿no? Es menos complejo en la medida que las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano en un momento determinado tuvieron serias vulnerabilidades en armamento, en equipo, en capacidad operacional. Sin embargo, se está recuperando después del conflicto del 95 que disminuyó y ese es un fenómeno normal. Los conflictos, el momento que concluyen y hay victoria, especialmente los ejércitos victoriosos empiezan a reducir sus propias capacidades, pero frente a una nueva amenaza como es la del crimen internacional organizado, desde luego que deben recuperarse esas vulnerabilidades. Sí, es cierto, también el Ecuador se convirtió en un paraíso para un delito conexo, que es el lavado de activos. ¿Y Así por es. qué se convirtió en un paraíso? Por la dolarización. Entonces no tienen que buscar ese proceso de transformación de la cocaína en dólares y de los dólares en activos. Ujú. Entonces, ese fenómeno se da en el Ecuador y es lo que ha multiplicado precisamente el tránsito de la droga. La recepción, el acopio y la salida son tres fases que se disputan los microcarteles o los carteles criollos que existen en el Ecuador. Hoy ya no son los 22 a los que el Estado ecuatoriano los consideró amenazas, son muchísimos más como nosotros hemos visto en los últimos días. Gracias por su colaboración en este programa con sus criterios al coronel Patricio Aro. Un gusto haberlo escuchado, coronel. Muy amable y un abrazo. Jimmy, un gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación. Gracias.